¿Somos carnales o somos espirituales? ¿Y hacia dónde nos va a llevar ser de una o la otra forma? ¿Vivir de una o de la otra manera? ¿Qué les parece? Comenzamos. Siempre habrá una batalla que se libra en nosotros. Y esto se da entre lo que quiere nuestra carne y lo que quiere el espíritu. Para los que somos creyentes, nuestro espíritu, escrito con minúscula en la Biblia, junto al Espíritu Santo de Dios, siempre está escrito con mayúscula en la Biblia, ambos en completa unión. Obviamente nosotros, por haber entregado nuestra vida a Jesucristo, esta unión provoca que comencemos a movernos según la dirección que Dios nos da. Pero, debo aclarar esto, en el caso de los que no son creyentes, siempre, pero siempre, una persona que no es creyente se moverá acorde a lo que dicta su carne, se moverá acorde a lo que dicta su alma. Una persona que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu Santo de Dios habitando en él o en ella, ¿sí? Jamás se va a mover conforme a lo espiritual o a lo que dicta el Espíritu Santo. Siempre se moverá acorde a lo que su alma le dicta, a lo que su carne le pide que haga. A los que somos creyentes, en cambio, nos pasa otra cosa. Siempre lucharemos de forma continua para evitar la rebelión de nuestra carne, porque siempre nuestra carne va a querer hacer lo que le da la gana o lo que ha venido haciendo antes de conocer a Dios. Y tengo que explicar esto, ya que en esta prédica, ¿sí?, nos estamos dirigiendo principalmente a los creyentes, pero no dejamos de poner en claro esto también a todos aquellos que no han hecho su decisión por Dios y que saben, porque ustedes lo saben también, los que me están viendo y que no han entregado su vida a Cristo, ustedes saben, tienen muy claro que su vida está siendo gobernada por su carne. Quiero que entiendan que es posible doblegar su carne al punto de hacer lo que Dios quiere. Esto es para los que no son creyentes. Pero esto solo sucederá si rinden su vida a Jesucristo. Y eso puede darse a partir de hoy mismo. Entonces, repito, ¿somos carnales o somos espirituales? ¿Nos movemos según nuestra carne o nos movemos según lo que dicta el Espíritu Santo de Dios? Pero por otro lado, todos, absolutamente todos, creyentes o no creyentes, debemos entender las consecuencias de sembrar para nuestra carne. La consecuencia de darle rienda suelta a nuestros impulsos. Y también todos debemos reconocer los enormes beneficios que nos trae dejar que el Espíritu Santo de Dios sea aquel que nos guíe. Hay beneficios asombrosos. Así como entendemos que caminar en la carne trae sus malas consecuencias, también debemos entender que caminar según el Espíritu Santo de Dios nos traerá las más grandes bendiciones y satisfacciones de esta vida. Lo creo, lo vivo y lo creo. Como ya lo he dicho en otras predicaciones, existe una ley de la siembra y la cosecha en el plano espiritual. Y que independientemente que usted crea o no en estas leyes espirituales, siempre van a regir nuestras vidas y siempre traerán resultados. Y según sea la forma en que nos desenvolvamos, será el resultado de esa ley sobre nosotros. Siempre yo aclaro esto. Las leyes de Dios siempre van a estar ahí. Y si usted, querido amigo que hoy me ve y que no es creyente, usted cree o no en las leyes de Dios, déjeme decirle con profundo respeto que ese es su problema. Y asimismo será su sola consecuencia
y responsabilidad de acatarlas o respetarlas. Usted decide y usted también recibe las consecuencias. Les voy a dar un ejemplo clarísimo acerca de que las leyes de Dios están ahí y dependerá de nosotros si la creemos o no, si la aplicamos o no, el resultado que recibiremos. Este es un ejemplo ya en el plano material o humano. Este ejemplo es muy claro. Existe la ley de la gravedad, ¿verdad? Y usted podrá decir, no, yo no creo en la ley de la gravedad. Y usted va y se lanza de un edificio de 10 pisos. Igual se va a hacer pedazos en el piso, aunque usted crea o no en la ley de la gravedad. ¿Qué les parece? Aunque no haya creído en esa ley, la ley funciona para usted o en contra de usted. Exactamente igual pasa con las leyes y los principios de Dios. Crea o no crea en esas leyes o en esos principios, la factura le llega porque le llega. Y es más, hay un enunciado en temas jurídicos que dice: el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Y en referencia a esto, también dice además el Código Penal ecuatoriano en su artículo 3 que, por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa. Que usted desconozca las leyes de Dios, eso no quiere decir que no vaya usted a recibir la retribución buena o mala por romper esas leyes. Así que es tan importante para nosotros los creyentes conocer la palabra, para no pecar de ignorantes, por decirlo de alguna forma, y estar sufriendo las consecuencias, ¿sí?, de ir tropezando por la vida, fallando, pecando, al hacer lo que nuestra carne nos demanda, por el simple hecho de desconocer la ley para no aplicarla. Es importante que usted conozca la ley de Dios, así como debemos conocer las leyes terrenales. Es tan importante entender esto, y esto solamente se da, obviamente, conociéndole a Dios, conociendo verdaderamente a Dios y siguiendo sus indicaciones. Es decir, que nadie podrá hacer algo en contra de una ley de la Constitución, de lo que acabamos de leer ahora, y luego decir, es que yo no la conocía. Y si es así con las leyes de los hombres, queridos amigos, ¿cuánto más no será con las leyes eternas de Dios? Así que muchas pilas con esto. Muchas pilas. Ese es un poco que aunque está el aire acá, estoy sudando. Ahora sí, luego de esta pequeña introducción, vamos rápidamente con las consecuencias de darle rienda suelta a la carne y no caminar conforme a las indicaciones del Espíritu. Si le damos rienda suelta a nuestra carne y no caminamos conforme a las orientaciones que nos hace el Espíritu Santo de Dios, dice Gálatas 6, verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si seguimos moviéndonos en lo que a la carne le da la gana, queridos amigos, tarde o temprano llegará la cosecha. No siempre es inmediato, no siempre es en el mismo momento. A veces puede tardar años en llegar la paga por causa del pecado. Pero de que llega, llega. Si usted cree que se ha salido con la suya, haciendo y deshaciendo con su carne, ¿sí?, y es más, afectando a otras personas, y que hasta ahora no le ha pasado nada, tenga un poco de paciencia, solamente espere porque ya viene su factura. Es así de sencillo y es así de radical, ¿sí?, las consecuencias que vienen a nuestras vidas por hacer lo que nos da la gana, por hacer, ¿sí?, lo que nuestra carne nos dicta.
Me puse a ver el significado bíblico de esta palabra corrupción, la que está citando Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para su carne, segará de la carne corrupción. Me puse a ver cuál era el significado bíblico de esta palabra y me encontré con lo siguiente. Esta palabra viene del vocablo hebreo shahat, que significa daño y destrucción. La idea apunta a un proceso en el cual una cosa se ha dañado y está a punto de destruirse por completo o de perder su sentido de ser. También esta palabra se la relaciona con la muerte. Es decir, corrupción también, sí, se relaciona con la muerte. Con solo estas pocas descripciones que les acabo de dar y que encontré acerca del significado bíblico de esta palabra, ¿sí?, podemos entender que el que anda conforme a los deseos de la carne está dañado o está destruido o va camino hacia la destrucción total y finalmente va camino hacia la muerte. No lo digo yo. Lo dice los principios fundamentales de la palabra del Señor. Es serio el tema. Y es por eso que consideré traerlo hoy a todos ustedes. Yo sé, queridos amigos, que ahora surgirá esta pregunta. ¿Y cómo sé que estoy andando en la carne? ¿Cómo lo sé? Y la respuesta la tenemos en la propia palabra de Dios en Gálatas 5, versos 19 al 23. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que son estos deseos pervertidos y desenfrenados por temas sexuales. Idolatría. Ahí no hay mucho que explicar. Usted es idólatra si usted está inclinando su corazón hacia dioses que no son Dios. Y si está en idolatría, usted está en plena obra de la carne. Idolatría, hechicerías, enemistades. Ay, eso que se están peleando ahí dentro de la misma iglesia, con la familia, con medio mundo. Pleitos, problemas, gente que está en problemas, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones dentro de las iglesias. Eso es la carne purita. Herejía, cuando se predica algo que no lo dice la palabra. Cuando predicamos algo con tal de sacarle dinero a las personas, eso es herejía. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. No estamos hablando de alguien que en un momento determinado está pasando por una situación de pleito, está pasando por una situación de celos o recayó por algún momento en un tema de borrachera y demás, por un momento, luego de pecar contra Dios en cualquiera de estas cosas, pide perdón a Dios, se arrepiente, retoma su vida espiritual y sigue adelante. No estamos hablando de esas personas que dentro del cristianismo se puede dar. Porque somos vulnerables, porque somos seres humanos, porque somos sujetos también a nuestra carne y de una u otra forma la carne puede ganar partida. Estoy hablando, o la Biblia habla acerca de los que practican, de los que ya han hecho de esos pecados un deporte. Y si pudo notar esta indicación al final, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es por eso que, como ya vimos hace un rato, si caminamos según la carne, podemos ir camino a la muerte. Pero alguno se preguntará, ¿esto puede pasarle a un cristiano, José Luis? Claro que sí, aunque dudo mucho que un verdadero creyente se complazca en hacer maldad. Dudo mucho que un verdadero creyente
practique el pecado como un deporte, ya que dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo y no es de Dios. Por eso digo que dudo mucho que un creyente verdadero, convertido a Jesucristo, caminando con Dios, o que por lo menos ha dicho públicamente que cree en Dios, practique uno de estos pecados de forma deliberada, de forma continua y sin sentir el menor remordimiento. Ahora respondamos a la otra pregunta. ¿Y cómo yo sé que estoy caminando conforme al Espíritu? Y la respuesta está igualmente en Gálatas 5, versos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted puede notar que alguien está caminando en el Espíritu de Dios cuando manifiesta estos frutos, que son el resultado de caminar con Dios. Esa persona es amorosa, compasiva, misericordiosa. Todo el tiempo está con gozo, a pesar de las peores circunstancias de la vida. Siempre tiene paz, aunque el mundo entero se esté derrumbando a su alrededor. Siempre se mueve con fe, siempre cree en un futuro mejor, siempre es bondadoso, siempre es benigno, siempre responde bien a pesar de que le hagan mal. ¿Qué les parece? Siempre tiene templanza, determinación, sigue los caminos de Dios sin ser un cobarde, sin derrumbarse por cualquier cosa, sino que sigue adelante, es fuerte y pelea la buena batalla de la fe. Si usted está viviendo bajo esos parámetros, si usted está viviendo bajo esos parámetros, entonces está cosechando, luego de haber puesto su vida espiritual en primer lugar, tomando el control y frenando los impulsos carnales. Vivir con estos frutos es haber sembrado en su vida por medio de la obediencia, la oración, el estudio de la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, velen y oren, porque el espíritu a la verdad está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Explico esto. Siempre el espíritu, como dice la palabra con minúscula, se está refiriendo Jesucristo al espíritu de ustedes. Siempre va a estar dispuesto, siempre a nuestro espíritu le va a parecer agradable hacer lo que Dios manda. Siempre nuestro espíritu va a querer hacer lo que Dios quiere que hagamos y siempre va a hallar una gran satisfacción haciendo lo hermoso que Dios nuestro Padre nos guía a hacer. Pero la carne es débil y Cristo da la solución. Velen y oren. Estén en completa expectativa. Estén velando. Estén como haciendo guardia para que su carne no se manifieste, porque usted ya sabe que la carne sí trae corrupción y trae muerte y comienza a dañar su vida, a destruir su vida hasta llevarla a una exterminación total. La carne es débil, pero esta carne hay que enfrentarla con el Espíritu Santo de Dios. Dice Colosenses 3, verso 5. Vamos a leerlo hasta el verso 10. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué es propio de la carne? ¿Qué es propio de la naturaleza terrenal? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos. Y aquí está esto que muchas veces se predica en las iglesias y sufren muchas iglesias de esto. Y avaricia, obras de la carne. La avaricia, el deseo desmedido por recaudar dinero, la mayor cantidad de dinero que se pueda, sobre pretexto de cualquier cosa, y que termine enriqueciendo a pastores y a líderes que sienten o creen, sí, que son tan importantes que deben tener todo en esta vida, hasta jet privados y demás.
sienten que es una vida que ellos se merecen como siervos de Dios. Nunca leyeron a Pablo, que dijo que mis propias manos me han bastado para trabajar, porque yo he enseñado que así debe ser, trabajando para suplir nuestras propias necesidades, y no me he aprovechado de ustedes, dijo el apóstol Pablo, para enriquecerse y demás. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. Tuvo necesidad, dijo, por todo y para todo he sido enseñado. He aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Por todo y para todo he sido enseñado por Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está la gran frase que termina, que muchas veces la usamos para cualquier cosa, pero lo que quiere decir ahí es que nos mantengamos firmes y no entrar en avaricia para poder satisfacer nuestros instintos carnales con el cuento de que somos siervos de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, termina diciendo el apóstol Pablo. Entonces, debemos hacer morir todo lo propio de la naturaleza terrenal. Continúo, avaricia, que es lo que acabamos de decir, la cual es idolatría. La avaricia es idolatría, querer tener más y querer lucir nuestros yates, nuestras casas, nuestros megatemplos. Por estas cosas, dice el verso 6, viene el castigo de Dios. Dice la palabra en el 7, verso 7, ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguajes obscenos. No deben mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y por último les voy a leer este pasaje maravilloso que deben guardarlo por el resto de sus vidas. Está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos 8, versículos 10 al 13. Esta es en la traducción al lenguaje actual, que dice así, Romanos 8, versos 10 al 13. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes, espíritu con minúscula, el espíritu de ustedes, si es que Cristo vive en ustedes, vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. 11, verso 11. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cabe aclarar la palabra. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu, con mayúscula, que vive en ustedes. El Espíritu Santo de Dios, con mayúscula, junto a nuestro espíritu con minúscula, sí, arman esta sinergia maravillosa, esta unidad perfecta, donde comenzamos a trabajar para mejorar como personas y para cada vez menos hacerle caso a la carne. Dice la palabra de Dios, verso 12, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Increíble, hay dos destinos. Si vivimos conforme a nuestros propios deseos, dice la palabra, no lo digo yo. Si vivimos conforme a esos deseos, dice, moriremos para siempre. Aquí hay algo que es muy fuerte. En algún momento vamos a estudiar acerca de si se pierde o no la salvación. Y dice, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a estos malos deseos, tendrán vida eterna. Hay dos condicionantes acá, según como nosotros vivamos esta vida. Dice la palabra, les aseguro, hermanos, que cada día muero. Obviamente, muero a mis deseos, a los deseos de la carne, y vivo para Cristo. No es fácil. Tengo casi 20 años en Jesucristo. Ahora en julio cumplo 20 años en Dios. Nunca fue fácil. Es más, ni siquiera ahora es fácil.
ahora que conozco mucho más de la palabra, he estudiado toda la Biblia prácticamente, ni aún así se me hace más fácil. Al contrario, es una lucha diaria, permanente, porque ahora tengo mayores demandas contra mi vida, porque la palabra me está enseñando que hay muchas cosas en las cuales yo peco, porque ese es mi espejo, esa es mi referencia, Cristo Jesús, hablándome a través de las Escrituras, y no es mi referencia el hermanito tal, o el de la iglesia tal, o el tal hermano que cayó en pecado, o el tal hermano que no, esa no es mi referencia, ni debe ser la referencia de nadie. Nuestra referencia es Jesucristo. Usted mídase con Él y va a ver lo mal que está en esta vida. ¡Aleluya! Nuestro tiempo presente, queridos amigos, es tiempo de siembra. Y en el otro mundo vamos a cosechar lo que sembramos ahora. Bueno, en la eternidad vamos a cosechar lo que sembremos ahora. Pero también al tiempo presente vamos a cosechar en esta vida conforme hayamos hecho. ¿Qué les parece? Conforme nosotros nos hemos desenvuelto, vamos a recibir la cosecha buena o mala en esta vida, pero también en la eternidad. Todo lo bueno que nosotros logremos cosechar en nuestro carácter, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en este tiempo, tiene carácter eterno, va a trascender hacia la eternidad. Todo lo de ahora es un entrenamiento, es un perfeccionamiento para llegar a alcanzar, ¿sí?, la altitud del Señor Jesucristo. Así que todos estamos en un proceso, ninguno somos productos terminados. Por si acaso lo digo, si alguien me conoce, ay, pero José Luis, pero esto que le vi, ay, pero eso no es perfecto, eso tiene sus fallas, pero tengo fallas como cualquiera, pero eso sí les puedo garantizar, estoy en una pelea a muerte contra mi carne, porque yo quiero agradar a Dios y quiero, como ahora estoy viviendo una vida maravillosa, gracias a que ejecuto en gran mayoría lo que dice su palabra sobre mi vida, ¿sí? Yo estoy viviendo las consecuencias favorables, ¿sí?, de haber hecho caso en el transcurso de mi vida a lo que Dios me ha indicado, y quiero seguir creciendo. No soy perfecto, tengo muchas cosas que resolver, pero sin embargo estoy en la pelea. Cada día muero al yo para que Dios crezca en mí. Como hay dos tipos de siembra, una para la carne y otra para el espíritu, así será el cómputo de aquí en adelante. Los que viven una vida sensual y carnal solo deben esperar la miseria y la ruina. ¿Qué les parece? Pero los que, bajo la orientación y las influencias del Espíritu Santo, vivimos o viven una vida de fe en Jesucristo y abundan en las virtudes cristianas, recibirán en esta vida las más grandes bendiciones y finalmente del Espíritu Santo segaremos la vida eterna.